Gracias, consejero presidente. En los debates que se llevaron a cabo para dilucidar los puntos de acuerdo anteriores, no consideré pertinente intervenir porque por los documentos exhibidos por la coalición y por el Partido Revolucionario Institucional en cada uno de los casos, me quedó absoluta certeza de que sus candidatos cumplen no solamente con los procedimientos establecidos por el Código, sino por los muy importantes y sustantivos requisitos de elegibilidad establecidos por el artículo 122 de la Constitución. Hago referencia a los dos casos en el orden en el que se votaron: la constancia de residencia del ciudadano Santiago Krill Miranda consigna un domicilio en el Distrito Federal que coincide con el domicilio que consigna su credencial para votar con fotografía, expedida en 1991. El ciudadano es nacido en el Distrito Federal, creo que acredita el requisito de 3 años de residencia ininterrumpida. La constancia de residencia del ciudadano Silva Herzog Flores Jesús da cuenta de un domicilio en el Distrito Federal que es exactamente el mismo que está anotado en su credencial para votar con fotografía, también expedida en el Distrito Federal. El ciudadano también es oriundo del Distrito Federal, cuenta, desde mi punto de vista, con la acreditación suficiente de la residencia 3 años ininterrumpida. En el caso que nos ocupa, lo que tenemos frente a nosotros es una constancia de residencia del ciudadano Andrés Manuel López Obrador, que consigna un domicilio en el Distrito Federal, una credencial para votar con fotografía que consigna el mismo domicilio, pero expedida en el año 1999, y una acta de nacimiento que, como ya se dijo aquí, lo acredita como oriundo del estado de Tabasco. Quiero decir que estas documentales públicas, quizá tomadas por sí mismas, podrían acreditar la residencia del ciudadano postulado por los partidos políticos para la candidatura que estamos discutiendo, pero también por sí mismas, por lo menos a mí, me hacen dudar del cumplimiento del requisito de residencia por 5 años ininterrumpidos que en términos constitucionales debe acreditar el candidato. En consecuencia, en virtud de esa duda, tuve a bien analizar con todo cuidado el anexo que se encuentra referido en la página 7 del proyecto de acuerdo, marcado con la letra K. Leo textualmente: un anexo integrado por 467 hojas, de las que de la primera a la 33 son certificadas por el licenciado Benjamín Cervantes Cardiel, notario público número 177 del Distrito Federal. De la 34 a la 107 son hojas simples con cronología periodística relevante, y de la 108 a la 467 son hojas simples con recortes periodísticos
y esto último es lo importante, exhibidas con relación a la constancia de residencia en el Distrito Federal del ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Quiero decir que este es un punto que a mí me parece de la mayor importancia. Este anexo fue exhibido en relación con la constancia de residencia. No es un anexo exhibido para mostrar las actividades políticas o la presencia política del ciudadano que se pretende registrar. En función de que los partidos postulantes exhibieron esos documentos en relación con la constancia de residencia, me permitía hacer un análisis muy sencillo acerca de los lugares que la cronología y el anexo estadístico señalan como lugares en los que estuvo presente el señor ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Hay que decir que es una cronología que va de mayo de 1995 al 2 de abril de 1996. Clasifiqué las notas y la cronología en tres grandes apartados: los días que estuvo en el Distrito Federal, hizo actividades y estas fueron reportadas por la prensa; los días en los que el ciudadano Andrés Manuel López Obrador estuvo en el estado de Tabasco, hizo actividades y fueron reportadas por la prensa; y los días en los que el ciudadano en mención estuvo en otras muchas entidades de la República, realizó actividades y fueron reportadas por la prensa. De la estadística tenemos que se trata de reportes que consignan 126 días de actividades, de las cuales 48 fueron realizadas en el Distrito Federal. Esto quiere decir un 38% de sus actividades las realizó en el Distrito Federal. 57, o sea, el 45%, fueron actividades realizadas en el estado de Tabasco, y 21 actividades, 21 días de actividades, o sea, el 16%, fueron actividades realizadas en otras entidades de la República. Me estuve preguntando mucho cómo valorar estos documentos. ¿Son documentales públicas? ¿Son documentales privadas? ¿Hacen prueba plena o no hacen prueba plena? Y me encontré que tanto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, como en el propio Código Electoral del Distrito Federal, hay una figura muy interesante. Dice el artículo 246: son objeto de prueba los hechos controvertibles. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos. Yo aquí creo que estamos ante una evidencia. Este Consejo General no puede desechar el análisis, no puede evitar el análisis de los documentos aportados por los partidos políticos en la solicitud de registro. De acuerdo con el 264, me parece que son hechos conocidos. Es más, diría que son notoriamente conocidos, y al formar parte del expediente, estoy cierto que se trata de hechos reconocidos, de tal suerte que, apegándome a la máxima de que a confesión de parte, relevo de prueba, tengo serias dudas de que el ciudadano Andrés Manuel López Obrador cumpla con el requisito de residencia, y después de escuchar las intervenciones de los señores representantes de los partidos, debo decir que no puedo votar a favor
del proyecto de acuerdo que se nos presenta. Gracias, señor consejero presidente. El licenciado Adolfo Riva Palacio. El consejero electoral Leonardo Valdés. Gracias, señor consejero presidente. En mi intervención anterior me referí a los procedimientos con los que analicé no solamente esta solicitud de registro, sino todas las otras que se han presentado a consideración del Consejo. Y debo decir que no puedo estar de acuerdo con la frase que incluye el considerando 23 del proyecto de acuerdo, en el sentido de que no se consideran los documentos referidos en el inciso K del considerando 21 que antecede, porque creo que en responsabilidad, con toda responsabilidad, los miembros de este Consejo debemos considerar todos, absolutamente todos, los documentos que obran en el expediente. Se dijo en alguna de las intervenciones que el centro del debate es si la constancia de residencia es prueba plena de que permita comprobar el requisito de residencia. Creo que desde mi punto de vista ese no es el centro del debate. El centro del debate lo establece el artículo 6º del Código, que con toda claridad dice que son requisitos para ocupar un cargo de elección popular, además de los señalados por el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, los siguientes. Y los requisitos que establece el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal son muy claros, y además repiten lo que dice el 122 de la Constitución. El artículo 53 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en la parte que nos interesa, su fracción segunda, dice tener una residencia efectiva de 3 años inmediatamente anteriores al día de la elección, si se es originario del Distrito Federal, desarrolladas por el ciudadano López Obrador, tanto en el Distrito Federal como en Tabasco y en otras entidades de la República, son actividades totalmente congruentes con la declaración de ocupación que incluye la solicitud de registro. Dicen los partidos solicitantes del registro que la ocupación de su candidato es político. Y las actividades que reportan los recortes periodísticos son todas ellas actividades políticas. Es más, me atrevería a afirmar que es muy probable que en el periodo que va del 17 de mayo de 1995 al 2 de abril de 1996, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador pudo haber realizado otras actividades. Es más, es probable que muchas de ellas las haya realizado en el Distrito Federal. Sin embargo, las actividades que reportan los documentos ofrecidos por los solicitantes del registro son actividades políticas y como tales están referidas en todos y cada uno de los recortes. Hay, como ya se dijo aquí, recortes que dicen que cuando el ciudadano visita la Ciudad de México se hospeda en hoteles. Hay recortes que dicen que asiste a reuniones de su partido para informar del importante movimiento político que encabezaba en su estado. Hay infinidad de recortes en donde se le señala como dirigente de un movimiento político en su estado. Incluso dicen las notas de un importante movimiento político en su estado. Algunas de las notas hacen referencia a entrevistas realizadas
en su domicilio en la ciudad de Villahermosa. Por cierto, con la presencia de muchos reporteros, seguro actividades importantes, todas ellas políticas. Se recordaba acá, lo hacía el señor representante del PT, que varios ordenamientos, entre ellos el Código Civil, dicen que la residencia está vinculada con el domicilio o con el lugar de interés o de negocios de las personas. Para mí, los documentos que se encuentran en el expediente muestran que el lugar de interés profesional del ciudadano Andrés Manuel López Obrador estuvo en el periodo de mayo a abril de 95 a 96, básicamente en el estado de Tabasco. Estoy de acuerdo cuando alguno de los miembros de este consejo dice, es que nosotros tenemos que obrar de buena fe. Yo podría estar de acuerdo. De buena fe, analizando estos recortes, no pondría en duda que el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador residió ininterrumpidamente en el Distrito Federal después del 2 de abril de 1996. Pero el requisito constitucional son 5 años ininterrumpidos, y del 2 de abril de 1996 al día de la próxima elección local no hay 5 años ininterrumpidos. Y quiero insistir que no puedo considerar a los documentos que obran en el expediente como documental privada, porque estos recortes ofrecidos por la parte interesada, desde mi punto de vista, son hechos reconocidos, son hechos notorios y en consecuencia no requieren prueba alguna, son declaración de parte. De tal suerte que si tenía dudas acerca del sentido de mi votación, después de oír la defensa que se ha realizado en este consejo sobre el proyecto de acuerdo que se está poniendo a consideración, y después de conocer pruebas supervinientes que han sido ofrecidas a este consejo, no solamente tengo dudas, sino estoy cierto que votaré en contra del proyecto que se somete.